Hebreos capítulo 12. Y vamos a leer. Es un pasaje un poquito largo, pero yo creo que nos va a ayudar mucho para darle sentido al tema de hoy. El tema de hoy es la disciplina en la iglesia. Capítulo 12, versículo 4. Te voy a pedir que me acompañes ahí con tu mirada a la lectura. Hebreos capítulo 12, versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Puedes tomar tu lugar. Hermanos, este es un tema muy importante, como todos, ¿verdad? Es muy importante. Y es un tema que también es muy necesario. No puedo, yo quisiera, como que hay muchas líneas o como que hay muchas ramas para poder aprender acerca de lo que la disciplina o lo que la palabra nos enseña acerca de la disciplina. Pero voy a tratar mantenerme en la doctrina que quiero enseñar o que queremos enseñar, para tratar de aprovechar bien el tiempo. Nada más quisiera decirte, hermano, que estamos viviendo tiempos donde hace falta mucha disciplina en todos los ámbitos. Lo que estamos viendo en el mundo, lo que estamos viendo en la sociedad, lo que estamos viendo en las familias de hoy, hermano, lo que estamos viendo en nuestro país, de veras que tiene mucho que ver con la ausencia de disciplina. No sé si te diste cuenta, este es el pasaje que más abunda en cuanto al término de disciplina. No sé qué versión tengas tú, pero hay unas versiones que traducen la palabra disciplina y en vez de disciplina traducen castigo. Esta versión, la versión Reina Valera, traduce disciplina, pero hay otras que traducen de esa manera, como castigo o corrección. Vamos a estar regresando quizá a este pasaje que va a ser como el pasaje llave. Lo primero que quiero que te lleves en tu mente es que este pasaje de Hebreo es el que más abunda en cuanto al concepto de disciplina. Aparece por lo menos 4 veces esta palabra. Vamos a entender primero, para que pongamos una base, qué es disciplina. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la disciplina? ¿Qué debemos entender cuando escuchamos la palabra disciplina? Como concepto, la disciplina es el conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad en una profesión o en una determinada colectividad. La Biblia nos da algunos ejemplos donde la disciplina es muy clara de entender. Por ejemplo, la Biblia nos menciona al soldado, ¿verdad?
le dice Pablo a Timoteo: ninguno que ha sido llamado como soldado se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo llamó, ¿verdad? Entonces los soldados necesitan disciplina, orden, subordinación. Y esa disciplina, hermano, pues tiene características de aplicación. Se nos puede parecer una medida muy fuerte, muy drástica, pero la disciplina tiene por característica propia ser no agradable. La Biblia dice que el atleta, es el otro ejemplo que da, el atleta dice que se abstiene de muchas cosas con tal de ganar la corona, ¿verdad? Y ciertamente un atleta, hermano, pues se abstiene de comer cosas, de comer muchos carbohidratos, o come otro tipo de cosas para fortalecer sus músculos. Tiene que dormirse temprano, levantarse temprano. Si ustedes son fan de las películas de deportes, recordarán la película de Rocky, ¿verdad? Y ahí vemos un ejemplo de disciplina y de esfuerzo que un atleta tiene que tener con tal de ganar una corona. Y Pablo agrega: y nosotros cuanto más, que no vamos tras una corona corruptible, sino tras una incorruptible. Y abunda más y menciona al labrador de tierra. Y dice otra disciplina u otra actividad que necesita disciplina. Miren al labrador que siembra la semilla esperando el resultado. Y el labrador también necesita pasar por un periodo de disciplina, levantarse antes de que salga el sol para sembrar la semilla, tener que pasar muchas horas después en el sol para cuidar la tierra, etc. Entonces nos pone algunos ejemplos. Él mismo, hablando de la disciplina que él tenía como ministro, dice: yo mismo golpeo mi cuerpo, dice, con tal de agradar a aquel que me llamó y con tal de alcanzar a aquellos que el Señor me ha mandado. Entonces hay una disciplina, pero para entender un poco más, vayamos a la palabra griega que aparece en este pasaje y en otros muchos más donde se hace mención de la disciplina. La palabra que aparece ahí, tú la ves en tu pantalla, paideia. Esta palabra paideia es la misma que se utiliza para paidos. ¿Qué es un paidos? Paidos es un niño que está siendo educado. Ese es un paidos, ¿verdad? De ahí viene la palabra paidagogos, donde también se utiliza para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también, la palabra dice que es nuestro paidagogos, es decir, es nuestro maestro, es nuestro ayo, traducen algunas palabras. Y de ahí viene la palabra pedagogía, que tiene que ver con la educación o técnicas de educación para los niños. Pero es interesante la raíz, porque la palabra raíz de todos estos términos es paideia, y la palabra paideia significa tutoraje. Esa es la palabra más directa, tutoraje. Es decir, educación o formación. Pero también es una palabra que en el griego se utiliza para traducir disciplina, castigo, instrucción o nutrición. ¿Qué te parece? Entonces el concepto de disciplina dentro del concepto griego que aparece en nuestra Biblia tiene que ver con educar, con formar, pero también tiene que ver con la instrucción, con la nutrición y con el castigo. Y te voy a decir algo, todos estos términos no son en primera instancia agradables. ¿Cuántos de ustedes no sufrieron aprendiéndose las tablas? ¿Cuántos de ustedes no batallaron aprendiéndose las tablas? La tabla del 7, no sé a cuántos les falla, a mí me sigue fallando la tabla del 7. Y ahí estaba el maestro, y ahí estaban los papás, a ver, otra vez, y uno ya, no, que vas otra vez. Era un sufrimiento, hermano. La educación, hermano, es sufrida. Aunque después quizá algunos le tomaron gusto y se dejaron llevar por algún tipo de área de aprendizaje, pero causa un tipo de sufrimiento. La instrucción, hermano, no es agradable. Hermano, ¿cuántos nos gusta que nos estén instruyendo y repitiendo y diciendo lo que tenemos que hacer? A veces en el trabajo, hermano, el jefe nos instruye y nos dice cómo hacer las cosas, y nosotros a veces no nos sentimos muy complacidos, porque a veces la instrucción es ruda, es exigente, es déspota, y nos duele la instrucción. Aunque a veces pensemos que nosotros ya sabemos lo que hay que hacer,
nos duele la instrucción. Ahora, si nosotros hablamos de castigo, la disciplina conlleva castigo, hermano, ¿cuál es el propósito del castigo en un niño? Que no lo vuelva a hacer, lo que es malo. Esa es la razón, que no lo vuelva a hacer. ¿Por qué nosotros decimos hoy te quedas sin cenar? No vas a tener chocolate o no vas a ver la tele. Bueno, hoy no se les dice que no van a salir a jugar, ¿verdad? Hoy se les dice no vas a tener tu tablet. Porque ya a los niños les vale si salen a jugar o no salen a jugar. Pero ¿cuál es el propósito del castigo? Que ellos se den cuenta a través del dolor, a través del sufrimiento, a través de quitarles algo, que hubo una conducta incorrecta. La disciplina entonces es una medida que no va a ser agradable, que va a ser dolorosa. La propia palabra lo determina muy claramente en el pasaje que ya leímos. No es causa de gozo, es causa de dolor, es causa de tristeza. Sin embargo, la Biblia dice que es necesaria porque nos va a educar. La Biblia dice que es adecuada porque nos va a instruir. Dice que es adecuada porque de alguna manera nos va a ordenar. Entonces, el propósito de la disciplina es corregir, orientar, ordenar y mantener la dirección correcta. Y en el caso de la iglesia, mantener la dirección correcta entre aquellos que somos llamados a ser creyentes. Necesitamos disciplina, hermano, porque si no vamos a terminar siendo cristianos a nuestra forma. Hoy, hermano, tristemente, muchos cristianos tienen ideas diferentes de lo que es ser un cristiano, porque no están siendo disciplinados en una línea. Pregúntale a la gente que dice, ¿cuántos creen en Dios o en Cristo? Y van a levantar la mano y dime qué es un cristiano. Y te vas a encontrar un montón de explicaciones. A lo mejor algunos te van a decir, bueno, soy cristiano porque nací en un hogar cristiano. Otros quizá digan, soy cristiano porque voy a la iglesia. Pero la Biblia es lo que realmente nos va a marcar una ruta y una dirección correcta en cuanto a todas las cosas. La iglesia entonces es un lugar que necesita disciplina. La iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, el cuerpo de creyentes necesita disciplina, necesita educación, necesita orden, necesita corrección, necesita castigo. A nadie le gusta. Este es un tema difícil, hermano, porque la disciplina implica castigo y pareciera que la palabra castigo es algo que no se debiera de mencionar en una iglesia, ¿verdad? Pero eso implica también la disciplina. Ahora, ¿de dónde surge la primera disciplina para la vida de un cristiano? El primer lugar o la primera fuente de disciplina, de corrección, de instrucción, de ordenamiento, de castigo que va a venir a la vida de un cristiano es de la Biblia. De la Biblia. La Biblia es la primer fuente de disciplina. Mira lo que dice la Biblia sobre ella misma. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar. Eso es disciplina. Para redarguir. Eso es disciplina. Para corregir. Eso es disciplina. Para instruir en justicia. Eso es disciplina. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Aquí ya vemos un propósito. ¿Cuál? Corregir. Que el hombre deje la perdición. Que el hombre abandone la inmoralidad. Que el hombre abandone la vida que lo lleva a la condenación. Eso es disciplina. Y que esté enteramente preparado para toda buena obra. La disciplina en un deporte, por ejemplo, ¿cuál es el propósito? Que un futbolista o que, no sé, quizá uno que carga pesas, halterofilia, ¿verdad? Estén preparados para el día del juego, para el día de la competencia. Hay un propósito por el cual corren, se estiran, se tiran, paran. ¿Y qué dice? ¿Cómo dicen los que cargan pesas? Si no duele, no sirve. Así dicen, ¿verdad? Si no duele, no sirve. Entonces ellos están. ¿Has visto alguna vez estos tipos que cargan pesas en las competencias de las Olimpiadas?
les ves una cara de dolor, una cara de angustia cuando están levantando las pesas sobre su cabeza. Todas las venas del cuerpo se les están saliendo, los ojos se les están botando, pero cuando logran pasar los 10 segundos de soportar las pesas de arriba y las dejan caer, brincan de gozo, brincan de alegría, una gran sonrisa, porque saben que valió la pena todo el dolor, todo el sufrimiento, porque se cumplió una obra que estaba programada. La iglesia tiene una obra, ha sido llamado a una obra majestuosa: predicar a Cristo, proclamar la luz del evangelio, expander el reino de los cielos. Y eso no va a ocurrir si no hay disciplina. Entonces la Biblia es el primer lugar de la disciplina. El primer método, lugar donde encontramos disciplina, es la palabra de Dios. Por eso es necesario someternos a la lectura de la Biblia, y no nada más cuando vengamos al culto, todos los días. Todos los días cuando nosotros leemos la Biblia nos va a corregir, la Biblia nos va a golpear, la Biblia nos va a azotar. Si tú recuerdas el pasaje que leímos de Hebreo, dice: nuestros padres nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no venerar a Dios que nos quiere disciplinar? Y si leíste bien, si recuerdas el pasaje, dice: Dios al que toma por hijo lo azota. ¿No les gustan esas palabras, verdad que no? Y si hubiera aquí un humanista o un psicólogo de estos posmodernistas, estaría diciendo: ¿de qué está hablando? ¿Cómo que el padre que ama a su hijo lo azota? Una palabra fuerte. Pero dice que Dios eso hace con sus hijos. ¿Y sabes cómo nos azota el Señor? Con su palabra. Por eso a muchos no les gusta leer la Biblia, porque saben que si la leen los va a azotar el Señor, nos va a golpear en la cara y nos va a decir: arrepiéntete, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de vivir. Y hay muchos que prefieren cerrar sus Biblias porque en lo profundo saben que la palabra nos va a azotar. Pero hay que exponernos a ella. Dejemos que el Señor nos azote con su palabra. Pero aunque la Biblia es el primer lugar de disciplina y tenemos que estar todo el tiempo que podamos exponernos a ella, te voy a decir algo claramente: si tú no lees la Biblia, estás huyendo de tu Padre Celestial. Si tú no lees la Biblia, eres como el niño que no quiere llegar a la casa después de la escuela porque sabe que hizo algo indebido, lleva un recado de la maestra y no quiere que su papá o su mamá lo vea porque sabe que lo van a reprender, que quizá lo van a castigar. Dejemos, hermano, que la palabra de Dios nos confronte. No le tenga, porque al final sabes algo: tu padre te va a disciplinar, pero tienes un Padre que es grande en misericordia. Eso no significa que te va a pasar la falta, pero su misericordia te va a ayudar para que salgamos adelante. No estamos solos, tenemos al Espíritu Santo. Él es el Consolador, pero también el Espíritu Santo es Dios. Y como el Espíritu Santo es Dios, también nos va a reprender, nos va a redarguir. Así que, hermanos, estamos dispuestos a que la palabra de Dios nos azote. Pero el segundo lugar donde la disciplina tiene que fluir a la iglesia es la iglesia, la congregación local. Es aquí donde vamos a pasar más tiempo explicando esto. La disciplina, el segundo lugar donde la disciplina se va a aplicar, es en la congregación. Y es solo para creyentes o para congregantes. Hebreos 13:17 dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. La única manera en que podamos nosotros sujetarnos a nuestros pastores o ancianos, eso ya lo vimos las semanas anteriores, el gobierno de la iglesia son ancianos, pastores o obispos, que son exactamente lo mismo en la palabra de Dios. La única manera es estando en el lugar donde los pastores, los ancianos, están dirigiendo, están enseñando, están instruyendo, están coordinando, están gobernando. Entonces, hermano, no podemos nosotros orar por nuestros pastores si no nos estamos congregando. Ahora dice: y permitan que ellos trabajen con nosotros. Ellos velan por nuestras almas. ¿Cómo vela un pastor por las almas de la iglesia? Sí, orando, intercediendo, pero también enseñando y instruyendo, pero también corrigiendo, instruyendo
y disciplinando. Y eso no va a ocurrir a menos que seamos parte de una iglesia local. Yo creo que hay muchas personas que no se congregan porque huyen de la disciplina. No quieren disciplina, no quieren orden. Es más fácil ser una especie de llanero solitario, no pertenecer a ninguna iglesia local y no estar comprometidos con ninguna iglesia local, y al mismo tiempo no tener que estar siendo ordenados, corregidos, instruidos, dirigidos por nadie. Eso es muy fácil. Ese es un pensamiento diabólico. Ese es un pensamiento mundano. El Señor quiere que estemos dentro de una iglesia para que todo lo que la iglesia nos quiere dar lo recibamos, incluyendo disciplina. La Biblia dice, para entender todavía esto más, la Biblia dice que la disciplina es para los hijos. Eso lo vimos ya en el pasaje de Hebreos. El padre que ama a su hijo lo corrige. Y es insistente el pasaje en Hebreos en esta comparación. Solamente quiero que volvamos a escuchar. El Señor al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. En otras palabras, el que no es hijo no va a ser corregido. Y Dios solo va a corregir a los que son sus hijos. Tal vez allí encuentras parte de la respuesta a por qué hay gente en el mundo que hacen cosas tan malas, cosas tan malvadas, tan perversas, y tú dices, ¿y por qué a ellos no les pasa nada? Y a mí sí, yo sí siento corrección, yo sí siento que me corrigen, que me disciplinan, pero es que tú eres hijo. A él, quizá porque no es hijo, lo que le está esperando es el infierno, como una condenación. Pero el padre intenta que el hijo no tenga que caer en condenación, entonces lo corrige. Si soportáis la disciplina, pon atención, si soportáis la disciplina, ¿a qué te suena esa palabra soportáis? ¿Qué es lo que se tiene que soportar? Lo que es duro, lo que es difícil, lo que no es muy agradable. Pero si tú la soportas, es porque Dios os trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Entonces está clarísimo. Dios va a disciplinar a sus hijos. Y si tú estás pasando por una disciplina, es porque Dios te mira como hijo. Ahora, los que se identifican como hijos pertenecen a una familia. Porque si somos hijos, somos parte de una familia. ¿Esa familia cuál es? La iglesia, eso dice la palabra. La iglesia es la familia de Dios. Y la familia de Dios tiene un lugar de reunión, que son las iglesias locales. La iglesia local es el lugar de reunión donde uno va a ser educado, instruido, corregido y disciplinado. Por lo tanto, hermano, el principio bíblico de la disciplina es para los congregantes o miembros de iglesias locales. Para los congregantes o miembros de iglesias locales. En el momento que tú decides ser parte de una iglesia local, debes entender que también estás aceptando que se te eduque, se te instruya, se te enseñe, se te corrija y se te discipline. Bien, ahora, como somos hijos y pertenecemos a la iglesia local o a la iglesia universal y somos parte de una familia que está manifestada en iglesias locales o congregaciones, todo esto ya lo aprendimos, debemos entender que la iglesia local es el lugar que necesitamos para ser disciplinados. Mira lo que dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, 14. Os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Hermano, ¿a quién está hablando el apóstol Pablo? A la iglesia de Tesalónica, una iglesia local. Y le está diciendo, hermanos, entre ustedes, maduros, hagan todo esto entre ustedes. Todos queremos
que la iglesia sea paciente conmigo. Sí, por favor, hermanos, sean pacientes en mi inmadurez, por favor, sean pacientes con mi torpeza. Queremos que la iglesia y los hermanos de la iglesia, el pastor, los ancianos, los hermanos que sirven, los hermanos que están cerca de nosotros, nos sostengan cuando estamos débiles. Por favor, oren por mi debilidad, oren por mi necesidad. Nos encanta que la iglesia nos anime, que la alabanza nos anime, que la alabanza nos consuele, que la palabra haga que nos hagamos sentir fortalecidos. Pero también dice, amonesten a los indisciplinados. ¿Qué te parece? Es ahí, hermano, donde ya muchos no queremos. Sí, que la iglesia me anime, me consuele, me fortalezca, todo eso. No, pero que no me amoneste. Que nadie se meta con mi vida. Pero Pablo dice, amonesten al indisciplinado. Amonesten al que no está en orden. Amonesten al que está causando problemas. Amonesten al que no está sujetándose a los lineamientos que son bíblicamente adecuados. Entonces, hermano, todos los creyentes en Cristo Jesús están obligados a unirse a iglesias locales donde tengan la oportunidad para tener un privilegio, un servicio, pero también para ser disciplinados y corregidos. Hermanos, tenemos que cambiar nuestra mente. ¿Quieres servir al Señor? Eso es una gran bendición, pero tienes que aceptar la disciplina en el servicio. Es increíble, hermano, detalles tan insignificantes y tan minúsculos que queremos ser tomados en cuenta en el servicio. Pero cuando faltamos 1, 2, 3, 5 veces y no le avisamos a nadie que no vamos a llegar al privilegio y dejamos, hermano, una posición que yo tenía responsabilidad de atender, de repente, hermano, pues ya no nos toman en cuenta porque no estamos siendo constantes en el servicio. Y cuando ya no nos tomas en cuenta, ¿sabes cómo se llama eso? Se llama disciplina. Pero ¿qué pasa? Que a veces nos enojamos. ¿Por qué ya no me tomaron en cuenta? Hermano, tienes 5 semanas que no vienes a los privilegios. Necesitamos poner a otro en tu lugar, porque el servicio se tiene que cumplir. No queremos ser corregidos o disciplinados. Primero por la palabra y luego por quién. ¿Quién será el que establece la disciplina en la iglesia? Hermano, el gobierno. Por eso es importante, antes de hablar de la disciplina, hablar de quién es el gobierno. Y el gobierno de una iglesia son los ancianos y los diáconos. Y es a través del gobierno de la iglesia que la disciplina se va a establecer, o se va a delegar, o se va a administrar. Ok, en la iglesia surgen problemas, surgen dificultades. Siempre fue así. Desde la iglesia de Jesús, y si nos vamos a las iglesias en el Antiguo Testamento que están figuradas ahí, la iglesia de Moisés, por ejemplo, siempre hubo problemas. Cuando tú lees Corintios capítulo 6, tú vas a encontrar ahí 6 cosas que el apóstol Pablo les dice a los corintios que deben de poner cuidado, que ocurrieron en el tiempo de Moisés. No sean idólatras, no sean chismosos, no sean fornicarios. Menciona 6 cosas, como dándonos a entender que los problemas que han habido o que había en la iglesia de Moisés, también hay en la iglesia y que debemos cuidarnos de esos problemas. Jesús tuvo situaciones complicadas en su grupo de discípulos. Pablo, hermano, los apóstoles tuvieron situaciones. Miren, hermano, cuando surge uno de los primeros problemas en la iglesia, las mujeres estaban peleándose, y se estaban peleando por cuestión de comida, de repartición de comida. Y el apóstol o los apóstoles tuvieron que levantar diáconos para que se disciplinara o se ordenara el asunto. Vemos a los apóstoles teniendo que arreglar, corregir, instruir dificultades que estaban surgiendo dentro de la iglesia. Entonces, los ministros delegados para resolver dificultades son los mismos ancianos y diáconos. Ahora, vamos a encontrar 3 tipos de problemas
fundamentalmente o tres grupos de dificultades. El primero son asuntos doctrinales, el segundo son asuntos de gobierno y el tercero son asuntos de pecado. Son estas tres áreas principalmente donde la disciplina se tiene que aplicar en una congregación. Solo por ponerte ejemplos de asuntos doctrinales que los ancianos tenían que arreglar. Primera a los Tesalonicenses capítulo 3, 14 dice: y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os asociéis con él, para que se avergüence. ¿Qué te parece la disciplina que Pablo está poniendo al que no quiere sujetarse a la enseñanza? No te asocies con él. Uy, hermano, nosotros cuando vemos las disciplinas bíblicas, hermano, nos parecen muy duras, pero tiene su razón de ser. Ahí te vas a dar cuenta cuán blandos hemos sido entre nosotros y cuánto hemos permitido que cada quien haga lo que quiera sin que haya orden, y cuán necesario es. Dice: no te asocies con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a un hermano. Parece difícil esta disciplina, pero quiero que mires el espíritu de la disciplina que el apóstol Pablo dice. Por un lado, tienes que hacer algo para que él se dé cuenta que lo que está haciendo está mal. Tienes que hacer algo. Y lo que tienes que hacer es no te asocies. Ahora, ese no asociarse no significa no le hables, ni tampoco aléjalo de ti. Ese asociar es no camines con él. No seas amigo cercano de él. Le puedes decir: hola, Dios te bendiga, pero no tengas asuntos con él, porque como no están en la misma enseñanza, como él no acepta la enseñanza, quizá él va a tener ideas mundanas, aunque sea cristiano. Entonces ten cuidado con el hermano que no acepta la enseñanza, que rechaza la instrucción. Ten cuidado. No te hagas enemigo de él. No se trata de eso, no se trata que lo trates con desprecio. Al contrario, si puedes, amonéstalo y dile: hermano, ¿por qué no quieres aprender la doctrina? ¿Por qué no quieres escuchar lo que Dios te tiene que decir en cuanto a tu vida? Sin embargo, la disciplina es dura, pero no te asocies. No te hagas íntimo. Mira lo que dice Timoteo capítulo 1, 19. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O una vez más, una disciplina bien dura. Pablo está diciendo: hay algunos que desecharon la fe y desecharon la buena conciencia y comenzaron a blasfemar. Y da sus nombres. Pablo no tiene problema en dar nombres de quién está hablando, ¿verdad? Y entonces, hermanos, nos damos cuenta cómo la disciplina para aquellos que desechan la fe, la buena conciencia que solamente es ejercitada por la palabra de Dios. Hermano, nadie puede tener buena conciencia a menos que su conciencia esté siendo alimentada por la palabra de Dios. Asuntos de doctrina, pues. La segunda cosa es asuntos de gobierno. Cuando hablamos de asuntos de gobierno nos estamos refiriendo, hermano, dos cosas. Por un lado, aquellos que son rebeldes, insujetos, que son desafiantes a las autoridades, que no respetan a las autoridades. Y por otro lado nos podemos encontrar a las mismas autoridades, a los mismos ancianos, los mismos pastores que utilizan el privilegio para dañar a la iglesia. Entonces, hermano, en la iglesia nos vamos a encontrar con esos dos lados. Lo podemos mirar, hermano, de alguna manera. Hay un libro maravilloso, hermano, que yo te recomiendo que lo leas si puedes, que nos deja ver este problema de disciplina en el gobierno. Se llama Perfil de tres monarcas. Y aquí nos deja mirar cómo David tuvo un problema con un rey indisciplinado, con una autoridad indisciplinada, Saúl, que su posición de gobierno como rey, no sujetándose a la disciplina de Dios, provocó que se convirtiera en una autoridad déspota,
una autoridad dura e incluso demente, loca, que causó daño a David. Pero más adelante vemos que David tuvo un hijo, Absalón, y ese hijo se convirtió en un príncipe que no se sujetó a su padre, que no aceptó la autoridad de su padre y al contrario, lo golpeó, lo retó, se rebeló. Entonces, hermano, en una iglesia vamos a encontrar estas dos clases de dificultades. Dificultades con personas que no se sujetan, que no respetan, que retan a la autoridad. Y por otro lado, ministros, servidores, gente que está en posiciones de liderazgo, que puede ser llevada a una situación de indisciplina y entonces enseñorearse de la posición. En ambos casos, hermano, hay un punto común. Tanto el ministro que se hace un déspota y se enseñorea, como el congregante que se hace un rebelde, reta y no se sujeta. En ambos casos hay un punto común: no se están sujetando a la palabra de Dios. Eso es obvio. Mira lo que dice la palabra al respecto: obedeced a vuestros pastores, eso es para los congregantes, y sujetaos a ellos. Esa palabra es importante, ese verbo es importante cómo lo está usando, porque no dice esperen que sus pastores los sujeten. Hermano, no es posición de un anciano o de un pastor, hermano, estar suplicando todo el tiempo, estar rogando todo el tiempo, estar presionando todo el tiempo para que la iglesia responda. La Biblia dice: ustedes voluntariamente en amor sujétense, atiendan, escuchen, reciban la disciplina o la instrucción de sus pastores, porque ellos velan por vuestras almas, para que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿Qué provoca la indisciplina de los congregantes cuando son rebeldes, insujetos o son agresivos o no aceptan los lineamientos que las autoridades van trazando? Por supuesto, cuando una autoridad no está haciéndolo de una manera sana, honesta y bíblica, pues bueno, ahí la cosa cambia. Pero aún ahí hay formas que la Biblia nos dice de cómo poder nosotros hablar acerca de lo que se está haciendo mal. No es el tema, no voy a ir por ahí, hermanos, pero dice que para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto es provechoso. ¿Provechoso para quién? Para la iglesia. Cuando el pastor sirve con alegría, cuando el pastor sirve con libertad, cuando el pastor sirve con entusiasmo, sirve con emoción, cuando los ancianos están haciendo la obra porque saben que tienen un grupo de ministros, un grupo de apoyo que está con ellos, que va empujando, que escuchan, que atienden y que incluso hacen más de lo que se les pide, eso va a ser provechoso para la iglesia. La iglesia misma va a hacerse fuerte. Sin embargo, también está el otro lado. Mira lo que dice tercera carta de Juan, capítulo 1, 9 al 10. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Entonces aquí vemos, hermano, un hombre que se ha enseñoreado de la iglesia, que se cree dueño de la iglesia, que no recibe a nadie que no sea de él, que rechaza a todos los demás hermanos que no sean de su propia denominación, que no sea de su propia manera de pensar, que por supuesto no es bíblica. Y a los que no están de acuerdo con él, los expulsa, los saca de la iglesia. Y entonces Juan dice: tengo que reprender y tengo que hablar de este hombre, aléjense de él. Entonces vemos una disciplina que también necesitan aquellos que están al frente de la congregación. Y el tercer punto de disciplina, hermano, que hay en una iglesia, que hay que atender, una dificultad constante, pues son asuntos de pecado. Aquí hay que decir algo. Por supuesto que todos pecamos, pero ¿cuál es el pecado que hay que disciplinar? Aquellos pecados, hermano, que empiezan a salirse de control y que empiezan a afectar al cuerpo de Cristo.
Porque tú puedes ser disciplinado por el Espíritu Santo. Cometiste una falta, tú sabes que está pasando algo y el Espíritu Santo te redarguye. Y en ese momento tú doblas tus rodillas y le pides al Señor que te ayude. O la palabra, escuchas la palabra de Dios te disciplina, te corrige y entonces tú sabes que tienes que salir de esa falta. Pero hermano, hay pecados que empiezan a dañar a la iglesia, que empiezan a crecer y hay un riesgo de que la iglesia en su conjunto sea dañada por pecados. Casi siempre son pecados de inmoralidad sexual. De hecho, Pablo dice que hay muchos pecados que son contra uno mismo. Por supuesto, todos los pecados son contra Dios, eso hay que decirlo. Todos los pecados son contra Dios. Pero hay pecados que son contra uno mismo. Pero Pablo dice, pero hay otros pecados que son fuera del cuerpo. De esos tienen que poner más atención. ¿Cuáles son los pecados que son fuera del cuerpo? Los que se peca contra otro. Y la mayoría de estos son problemas de inmoralidad sexual. Dice Corintios 5, 1, 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Mira qué escándalo era la iglesia de Corinto. Estoy escuchando que hay un pecado de fornicación que ni siquiera entre los gentiles, los que no se congregan, los que no son cristianos, he escuchado que lo acepten o que lo toleren. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Hermano, está llamando a la disciplina. Está haciendo un llamado a que ese que se metió con su madrastra, en vez de que lo vean así como que, ay, no pasa nada, ay, no. Ahora, ¿por qué será que la mayoría de los corintios no estaban llamando la atención sobre ese pecado? Porque seguramente ellos también estaban en pecados similares. Y era mejor tolerarlo para que se tolerara el pecado de todos. Y Pablo dice, no, hay pecados que dañan la integridad del cuerpo de Cristo. Esos pecados tienen que ser atendidos y disciplinados. Y mira, al punto que dice, debieran haber quitado de en medio de vosotros a ese. Corintios 5, más adelante, el mismo capítulo, en el versículo 9 dice, en mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales, pero no me refiero a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros, o a los estafadores, o a los idólatras de este mundo, porque entonces tendréis que salir del mundo. Entonces lo que está diciendo el Señor es, ya ustedes ya saben que los del mundo son inmorales, ya saben que son ladrones, ya saben que son, ¿qué más dice ahí? Que son idólatras. Eso ya lo sabemos. Al contrario, a ellos tenemos que hablar desde el Evangelio para rescatarlos para Cristo. Pero no me refiero a esos, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Porque ¿cómo es posible que estemos en la iglesia y estemos haciéndonos daño entre nosotros con este tipo de prácticas? Piénsalo, hermano. Todos estos pecados que menciona aquí el apóstol Pablo dañan a las demás. El inmoral, el que fornique, el que adultere, está dañando a los demás. El avaro está reteniendo la ayuda a los demás. El idólatra, ¿cómo puede ser que haya un idólatra en la iglesia cristiana? Está robándole la gloria a Dios. O un difamador, un chismoso que está hablando mal de los demás. No podemos hacer eso. O un borracho que pierde la noción. O un estafador que no hace bien su trabajo y cobra caro. Con ese, mira qué fuerte es la disciplina del apóstol Pablo. Ni siquiera comáis, dice él. Pues, ¿por qué de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Mira, ahí está la delegación de la iglesia a que aplique disciplina. Pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsad de entre vosotros a ese malvado. El apóstol Pablo llega al punto que dice, la disciplina puede llegar al extremo de la expulsión. Oh, palabras duras. ¿Sabes por qué hoy muchas iglesias no
expulsan, porque cuando llega ese punto al que se expulsa, se va a otra iglesia y se esconde en esa iglesia. Y sigue haciendo de las suyas. Sin embargo, hermano, no deberíamos de despreciar el extremo de disciplina cuando es necesario. Si el mismo mundo, hermano, hay empresas que cuando descubrieron a un estafador, lo boletinan y dicen, cuidado con fulano de tal, porque es ladrón. ¿Para qué? Para que no vaya a robar a otras empresas. No sé si en México, pero yo sé que en Estados Unidos, hermano, hay una base de datos con violadores y acosadores de mujeres y de menores. Y esa base de datos, hermano, tiene disposición o tiene acceso, hermano, escuelas, empresas, en fin. Y entonces cuando alguien llega a pedir trabajo en una escuela, por ejemplo, entran en esa base de datos y si aparece su nombre en esa base de datos, no lo contratan, porque tiene un antecedente de que acosó a un niño o violó a una niña. Y entonces ya saben que hay una voz. ¿Y sabes qué es eso? Es una disciplina. Entre nosotros, hermano, como cristianos, a veces queremos ser o más misericordiosos que Dios. Pero el Señor dice, es que si alguien no quiere abandonar su pecado, si se le exhorta con la palabra y no quiere abandonar esa falta que está dañando o puede dañar a la iglesia, ¿por qué lo tienes entre ustedes? Tienes que hacer algo, porque no puedes permitir que haya una persona que llamándose cristiano pueda ser un foco de destrucción para la congregación. ¿Recuerdas que somos hijos? ¿Qué hacemos nosotros con nuestros hijos cuando vemos que en la escuela hay un niño vándalo? Tratamos de ver cómo hacemos para que nuestro hijo se aleje de esa influencia. Suena duro, pero en la disciplina también, de repente, hermano, hay que detectar y disciplinar aquellos que pueden ser focos de daño a la iglesia. Pero no te equivoques, hermano, porque el propósito de la disciplina no es cazar pecadores, no es estar a la caza de los que están ofendiendo. No, de ninguna manera. No es necesario estar cazando. Cuando hay una dificultad, la dificultad va a surgir. La dificultad se va a hacer evidente tarde o temprano, porque la Biblia dice que no hay nada escondido que no haya de ser manifestado. No hay nada que esté en oscuridad que no haya o no tenga que salir a la luz. Pero cuando sale a la luz, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a tapar? Como la Iglesia Católica, hermano, que tiene no sé cuántas demandas de padres, sacerdotes, pedófilos, y lo único que hacen es cambiarlos, lo quitan de México y lo mandan a Brasil. Muchas iglesias evangélicas hacen eso con sus pastores. Resulta que hay pastores que se creen pastores árabes, tienen un harem, o se creen pastores marineros, una en cada puerto, pero ellos una en cada iglesia. Y en vez de disciplinarlos, nada más los cambian de iglesia. Eso no es posible, hermano. Sin embargo, el propósito de la disciplina no es estar cazando dificultades o pecados. El propósito de la disciplina está descrito en Efesios capítulo 4, versículo 2. Efesios capítulo 4, versículo 2 y versículo 3 dice así: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, la disciplina tiene como propósito la unidad, la paz y la restauración. La unidad del cuerpo de Cristo. Y si hay alguien que está sacudiendo ese cuerpo de Cristo, pues habrá que hablar con él y disciplinarlo. La paz entre hermanos, la paz entre personas.
Y finalmente la restauración del individuo. Porque obviamente cuando logramos que un hermano sea disciplinado, pues quizá es lo que necesitaba para vencer una debilidad, un pecado, un mal hábito. Necesitaba que alguien le dijera: hermano, aquí estoy contigo, vamos a salir adelante de esto. Y si ese hermano se deja instruir, se deja corregir, se deja disciplinar, pues obviamente el fruto que dice Hebreos: pero aquellos que son entrenados en la disciplina, aunque les cause dolor y tristeza, van a producir un fruto apacible de justicia. Entonces, hermano, la unidad de la iglesia, la paz entre hermanos y la restauración de cada persona. Ahora, si ese es el propósito, ¿cuál debe ser la actitud de aquellos que van a disciplinar? ¿Quiénes pueden disciplinar en una iglesia? En primera instancia, el gobierno de la iglesia, ancianos, el presbiterio, o a quienes los ancianos deleguen. Porque no podemos negar, hermano, que hay hermanos que pueden tener el don de Dios para poder atender situaciones difíciles, para corregir, para instruir, para aconsejar. Hermano, hay mucha disciplina en la consejería bíblica. Hay mucha disciplina en la ministración al alma. Hay mucha disciplina. A veces, hermano, nada más es dar una serie de instrucciones, de que se lean algunos textos, de que se pase por un tiempo de oración consensada. A veces hay que dar instrucciones más fuertes, pero hay disciplina, hermano, en una consejería bíblica. Y hay gente, no podemos negarlo, que Dios les ha dado dones de consolación o dones de instrucción. Pero sean los ancianos, sean los diáconos o sean hermanos delegados, la disciplina debe ser con un espíritu de amor y de autoexaminación. Nadie puede disciplinar si no nos examinamos primero nosotros mismos. Dice la palabra, Gálatas 6, capítulo 6, versículo 1. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Qué versículo tan importante, hermano, porque el espíritu de la disciplina no debe ser la venganza. No debe de ser: ya agarré a este hermano, ahora sí ya lo agarré, ya lo caché, ya me di cuenta que está donde quería. Ahora sí voy a ir con el pastor y le voy a decir: pastor, ahora sí, ya tengo las pruebas. No, hermano, hay gente que clama porque a las personas se les quita el privilegio. A mí ha venido gente diciéndome: ¿y con fulano qué? ¿A fulano no lo van a quitar? ¿No le van a quitar el privilegio? Si ya todos sabemos que cometió esto o hizo aquello. Y a veces ponen ejemplos, ¿verdad? ¿O qué? ¿Por qué aquel hermano que cometió tal cosa, a él sí le quitaron el privilegio y a él no se lo quitaron? ¿Por qué? A ver, permítanme, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros para que nos comportemos como verdugos buscando cuántas cabezas podemos tirar? Y cada situación se debe de tratar como la palabra lo dice, lo indica, investigando, viendo, exhortando, entendiendo la situación. Porque tampoco, hermano, los asuntos que se miran, todos son iguales. Porque también puede haber falsas acusaciones. Y no nos vamos a soltar disciplinando de una manera dura sin antes indagar si realmente la acusación es genuina o quizá es un chisme, y al que hay que disciplinar es al que trajo el chisme, ¿verdad? Entonces, hermano, y a veces pensamos que la única disciplina que se debe de aplicar es quitarlos de algún privilegio. Es más, dentro de nuestro movimiento, dentro de nuestro argot en el que nosotros nos hemos movido, decimos: este hermano está en disciplina. Y nos referimos a que fue quitado de su privilegio. ¿Acaso es la única disciplina? No, hermano. La disciplina, ya lo vimos, puede ser desde una plática, una reprensión,
La disciplina puede ser desde un tiempo de instrucción, de aprendizaje. La disciplina, hermano, puede ser un acompañamiento en medio de una situación difícil. La disciplina puede ser una confrontación entre las partes involucradas que están en conflicto para ser llevadas a la reconciliación. La disciplina puede ser que se les quite un privilegio, ciertamente, o incluso la disciplina puede ser, en casos extremos, como lo vemos en la palabra, que se retiren de la iglesia porque están causando daño. Pero no podemos tasar todos los asuntos o dificultades que ocurren en una iglesia de la misma manera. Ni la palabra disciplina tenemos que tenerla como quitar del privilegio al hermano o a la hermana. Dice la palabra que debemos restaurar con un espíritu de mansedumbre. Y la única manera de ministrar restauración en mansedumbre es considerándonos a nosotros mismos, porque también nosotros estamos expuestos a pecado. Por eso el apóstol Pablo dice: quien cree estar firme, mire, no caiga. No te regocijes en el pecado de tu hermano. No te regocijes en que aquel cometió una falta. No te regocijes en que tu enemigo fue sorprendido en un pecado y ahora va a ser disciplinado. Porque tú también tienes la misma pasta. Y si nosotros nos ha llamado el Señor a dar una corrección, una instrucción, una enseñanza, una disciplina, tenemos que decir: yo también puedo cometer lo mismo. Nadie diga: a mí no me va a pasar. Nadie diga: yo soy libre de ese pecado, yo soy libre de toda tentación. No, hermano. Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, hermano, si por alguna razón tú tienes que corregir a tu hermano, porque también es cierto que la palabra dice: ustedes que son espirituales, no necesariamente el anciano o el diácono. A veces, hermano, nos toca a nosotros enfrentar una situación con alguien de la iglesia y a lo mejor nos toca a nosotros tener que darle la primera palabra de corrección. A lo mejor te toca a ti encontrar al hermano que está tomado de la mano de una mujer que no necesariamente es su esposa. Y en vez de venir a la iglesia a soltar el chisme, a lo mejor te toca a ti tener que acercarte y decirle: hola, hermano, ¿cómo está? En vez de darle la vuelta y espiarlo y ver hasta dónde llega, a lo mejor parártelo enfrente y decirle: hermano, ¿cómo está? ¿Su esposa dónde está? Eso es una manera muy frontal de causar disciplina sin tener que decir mucho. Ya lo estás confrontando, ya lo estás avergonzando, y en esa vergüenza puede ser que haya una reacción. O quizá después hablarle por teléfono y decirle: hermano, me gustaría platicar con usted. Y en una plática ya más seria decirle: hermano, vi esto. A lo mejor vi mal. Y a lo mejor el hermano abre su corazón y te dice algunas cosas y tú eres la persona que tiene que decirle: hermano, vamos a orar. Déjeme orar por usted. Pero dice que lo hagamos en un espíritu de mansedumbre. El hermano Sugel Michelén, pastor en República Dominicana, dijo una frase muy interesante al respecto: disciplinamos al miembro de la iglesia que ha pecado con dolor y humildad. Claro, hermano, nos va a doler, pero por sobre todo sabiendo que esa persona está hecha de la misma masa que yo. Si un hermano comete una falta, está en rebeldía, está en insensatez, en necedad, debemos de dolernos. Nos debe de doler. Si no podemos hacer nada, hermano, pues orar por él. Orar, que Dios lo ayude, le dé luz. Pero si nos toca hacer algo, hacerlo con mansedumbre. Y si somos parte del gobierno o somos delegados por el gobierno de la iglesia como consejeros o líderes, hacerlo
con espíritu de mansedumbre y por supuesto considerándonos a nosotros primero, porque somos la misma pasta susceptible a caer.